Gordon W. Allport escribió: "El neurótico que aprende a reírse de sí mismo puede estar en camino de gobernarse a sí mismo, tal vez de curarse". La intención paradójica es la constatación empírica y la aplicación clínica de la afirmación de Allport. Unos cuantos casos más quizá ayuden a explicar mejor este método. Expondré la historia de un paciente que había sido tratado por diferentes doctores en varias clínicas sin obtener ningún avance terapéutico. Cuando me visitó, se encontraba al límite de la desesperación, casi al borde del suicidio. Era contable, llevaba años padeciendo el calambre de los estribientes y corría grave riesgo de perder su empleo por la frecuencia e intensidad de la crisis. La situación aconsejaba una terapia breve e inmediata, casi una curación repentina. Para iniciar el tratamiento, mi ayudante recomendó al paciente que hiciera justo lo contrario de lo que venía haciendo, es decir, garabatear en lugar de tratar de escribir con la mayor pulcritud. Se le aconsejó que se repitiera a sí mismo: "Ahora voy a demostrar a todo el mundo lo buen chupatintas que soy". Al intentar garabatear se le resultaba imposible hacerlo. Intenté hacer garabatos, pero no pude. Así de sencillo. Nos dijo al día siguiente. En 48 horas remitió el dolor del calambre del escribiente y así continuó en observación después del tratamiento. Hoy es un hombre feliz y trabaja a pleno rendimiento. Un colega del departamento de laringología del Hospital Policlínico de Viena me contó un caso parecido, pero referente al habla. Era uno de los casos más severos de tartamudeo de sus años de práctica médica. El paciente no recordaba ninguna situación en la que se sintiera libre de su tartamudeo y a excepción de una ocasión cuando tenía 2 años y se coló en el autobús. Cuando el conductor lo descubrió, se le ocurrió la estratagema de ganarse su simpatía para evitar la multa y se presentó como un pobre muchacho tartamudo. En ese instante, al intentar tartamudear, no pudo hacerlo. Sin darse cuenta, había puesto en práctica la intención paradójica, aunque sin propósitos terapéuticos. Esa relación de historias clínicas podría inducir a pensar que la intención paradójica es eficaz solo en los casos menos sintomáticos. Sería una apreciación errónea. Esta relación de historias clínicas podría inducir a pensar que la intención paradójica es eficaz solo en los casos monosintomáticos. Sería una apreciación errónea. Con esta técnica logoterapéutica, mi equipo del Hospital Policlínico de Viena ha conseguido curar neurosis obsesivo-compulsivas en los grandes grados graves y pertinaces. Me referiré, por ejemplo, a una mujer de 65 años con una persistencia severa y obsesión por la limpieza desde los 5. Era un caso tan grave que llegué a plantearme prácticamente una lobotomía como último recurso. No obstante, mi ayudante comenzó el tratamiento logoterapéutico con la técnica de la intención paradójica y a los 2 meses la paciente ya llevaba una vida normal. Antes de ser admitida en la clínica nos había confesado: "La vida es un infierno para mí". Disminuida por su compulsión y su obsesión bacterofóbica, no se levantaba de la cama, incapaz de realizar ninguna tarea doméstica. No sería exacto afirmar que hoy está completamente libre de sus síntomas, pues todavía puede ser presa de alguna obsesión, pero ahora es capaz de reírse de ella. Según sus propias palabras, es decir, es capaz de aplicarse la intención paradójica. La intención paradójica también se aplica en los casos de trastorno del sueño.
El temor al insomnio produce una hipertensión por quedarse dormido, que a su vez impide al paciente lograrlo. Con el fin de superar ese miedo, aconsejo al paciente que se resista a dormir, que permanezca despierto. En otras palabras, la hipertensión de quedarse dormido, nacida de la ansiedad anticipatoria de no conseguirlo, debe reemplazarse por la intención paradójica de no quedarse dormido, a la que seguramente seguirá pronto el sueño. La intención paradójica no es una panacea, pero sí un instrumento útil en el tratamiento de las situaciones obsesivas compulsivas y fóbicas, en especial cuando subyace la ansiedad anticipatoria. Además, constituye una estrategia terapéutica de efectos a corto plazo, pero no debe concluirse que es una terapia a corto plazo. Los efectos terapéuticos son solo temporales. Una de las ilusiones más comunes de la ortodoxia freudiana, escribía el desaparecido Emile Gutiel, es que la durabilidad de los resultados se corresponde con la duración de la terapia. En mis archivos consta el informe de un paciente a quien se le aplicó la intención paradójica hace más de 20 años y aún permanecen sus efectos terapéuticos. Otro hecho digno de tenerse en cuenta es la efectividad de la intención paradójica al margen de la etiología del caos. Esto confirma los planteamientos de Edwin Weisskopf Johnson. Aunque la terapia tradicional así ha insistido en que las prácticas terapéuticas deben fundamentarse en bases etiológicas, es muy posible que determinados factores puedan ser causa de neurosis durante la temprana niñez y que factores totalmente diferentes puedan curar esas neurosis en la edad adulta. Con frecuencia, lo que se presenta como una causa de neurosis, o sea, los complejos, los conflictos y los traumas, no son causas, sino síntomas de la neurosis. El arrecife que se descubre con la marea baja no es la causa de la marea baja. Por el contrario, la marea baja hace visible el arrecife. Ahora bien, ¿qué es la melancolía sino una especie de anormal marea baja? Y los típicos sentimientos de culpa que surgen en las depresiones endógenas. No confundirlas con las neuróticas. Son la causa de esta modalidad especial de depresión. Al contrario, la marea baja emocional deja ver los sentimientos de culpa. Se limita a sacarlos a superficie consciente en cuanto a la verdadera causa de la neurosis, además de los elementos constitutivos, sean de la naturaleza psíquica o somática. Parece que los mecanismos retroactivos de la ansiedad anticipatoria constituyen un importante factor patógeno. Wow, está bastante denso. A un síntoma concreto le corresponde una fobia. La fobia desencadena de nuevo el síntoma y a su vez refuerza la intensidad de la fobia. Una cadena similar se observa en los casos obsesivo-compulsivos cuando el paciente lucha con las ideas que lo acosan. Con este proceder, esas ideas incrementan su poder sobre el paciente, puesto que la presión precipita una contrapresión. Otra vez queda reforzado el síntoma. Contrariamente, si el paciente deja de enfrentarse a sus obsesiones e intenta ridiculizarlas procediendo con ironía, al aplicar la intención paradójica, se rompe el círculo vicioso. El síntoma remite, se debilita y finalmente se atrofia. Y si el paciente no se halla inmerso en un vacío existencial que provoque el síntoma, solo conseguirá ridiculizar su temor neurótico, sino ignorarlo por completo. Como vemos, la ansiedad anticipatoria debe contraatacarse con la intención paradójica. La hipertensión y la hiperreflexión se combaten con la dereflexión. No obstante, solo es posible con un cambio de orientación del paciente hacia su vocación específica y su misión en la vida. El
ensimismamiento del neurótico, ya sea de forma conmiseración o de desprecio, jamás es capaz de romper el círculo vicioso. La clave de la curación se halla en la autotrascendencia, en la trascendencia de uno mismo. La neurosis colectiva. Cada época tiene su propia neurosis colectiva y cada época precisa su propia psicoterapia para vencerla. El vacío existencial es la neurosis colectiva más frecuente de nuestro tiempo. Se la describe como una forma privada y personal de nihilismo, y el nihilismo se define por la radical negación del sentido del hombre. Por eso la psicoterapia no podrá nunca recomponer esta situación social si no se sitúa fuera de la influencia de la filosofía nihilística. De no ser así, en lugar de un recurso para su curación, representaría un síntoma más de la neurosis colectiva. La psicoterapia no solo sería reflejo de la filosofía nihilística, sino que involuntariamente transmitiría al paciente una caricatura del hombre, no su verdadera imagen. Existe un gran riesgo en la enseñanza de la teoría de la nada, del hombre. La teoría de que el hombre es resultado de las condiciones biológicas, psicológicas y sociológicas, o dicho de otra forma, producto de la herencia del ambiente. Esta concepción del hombre lo convierte en un robot, no es un ser humano. El fatalismo neurótico se alimenta y fortalece por una psicoterapia que niega la libertad del hombre. Sin duda el hombre es un ser infinito y su libertad está limitada. No se trata pues de liberarse de los condicionantes biológicos, psíquicos o sociológicos, sino de la libertad para adoptar una postura personal frente a esos condicionantes. Ya lo afirmé con claridad en cierta ocasión. Como profesor de 2 disciplinas, neurología y psiquiatría, soy plenamente consciente de que el hombre está sujeto a las condiciones biológicas, psicológicas y sociales. Pero además de profesor en estos 2 campos, soy un ferviente de otros 4, de concentración, si se entiende. Y como tal quiero testimoniar el incalculable poder del hombre para desafiar y luchar contra las peores circunstancias que quepa imaginar.